los participantes. Buenas noches, bienvenidos a todos. Quiero excusar la ausencia de Marco Ricardo Bernatán, que un problema de salud serio que por suerte ya está superado le ha impedido venir esta noche como estaba previsto, ¿no? Es una noche particular para nosotros porque, por un lado, ayer exactamente se cumplieron 30 años de que hicimos el primer evento del Centro de Arte Moderno en una ciudad que muchos de ustedes no conocerán si no toman cerveza, que se llama Quilmes, que está al sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la parte pobre del gran Buenos Aires. O sea, eso fue una cosa un poco... Una vez me acuerdo cuando habíamos venido con Raúl, tuvimos una reunión con el director de la Fundación Telefónica y me hizo una pregunta que me descolocó totalmente. Me preguntó, ¿por qué Quilmes? Y la verdad, yo no lo había pensado nunca en la vida, simplemente como éramos de Quilmes, lo hicimos en Quilmes, no tenía ningún tipo de razonabilidad, ¿no? Como creo que sigue sin tenerlo. O sea, al pensar que han pasado 30 años, me parece que con Raúl tenemos una obcecación casi anal, como diría Almafuerte, para dedicarnos a una cosa que es una pasión, pero no deja de ser una patología, ¿no? Porque el trabajo cultural independiente da tantos sinsabores, sobre todo en temas, en términos económicos, que a veces uno se plantea si ha hecho bien lo que ha hecho, pero por otra parte también nos ha permitido tener experiencias y conocer a gente que ha hecho mucho mejor. Hoy hablan de Manuel Antín también estuvo, claro, en nuestro centro, a gente que ha hecho mucho por la cultura en español y que ha hecho mejor el mundo que tenemos, ¿no? Y creo que eso es el balance positivo que nos quedamos. Podríamos hablar 200 horas de las experiencias que tiene, que a los españoles seguramente les significaría surrealista, ¿no? Porque en países como Argentina, la gente está acostumbrada, hay una frase que dice, lo atamos con el hambre, ¿no? Uno está acostumbrado a resolver las cosas de forma, como nunca hay dinero para la cultura, eso está asumido como un hecho. Y entonces, por ejemplo, cuando Adolfo Bioy Casares inauguró las actividades oficialmente que yo había conocido a través de Borges y contraviniendo, digamos, las indicaciones de su médico, hizo los 20 kilómetros que había entre Buenos Aires y Quilmes, estuvimos a punto de tenerlo a Bioy en un día que no teníamos gente, porque no teníamos teléfono nosotros, y resulta que Jovita, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo el apellido, una de las asistentes que tenía Bioy, había apuntado mal la fecha en que Bioy tenía que venir a Quilmes, y de casualidad, la fortuna juega en todo en la vida, Bioy tenía una amiga en Quilmes, que lo llamó y le dijo, bueno, lo voy a ver pasado mañana en Quilmes. No, le dijo Bioy, yo no voy pasado mañana, voy dentro de 3 días, ¿no? Entonces yo el día anterior me encontré un mensaje en el contestador de mi casa, que ya no pude responder por la hora, esa noche más o menos no dormí, y a la mañana logré comunicarme y corregir la cita, y afortunadamente él no tenía. Trabajar en cultura en un país, después hemos venido 22 años de España, y uno tiene que reformularse, ¿no? Porque, no sé, si quiere le puedo dar un cursillo el otro día a los españoles para que entiendan cómo son las cosas. Pero yo técnicamente he sido un traficante, un contrabandista, digamos, otra vez. Un contrabandista. No de libros, sino que en el año 97 viajamos a Chile, en Valdivia, que es una zona del sur de Chile. Había una exposición sobre las festividades religiosas en la isla de Chiloé, una exposición impresionante, hecho con maderos antiguos de barcos, una instalación de una... Y se nos ocurrió, sin tener un duro,
sin tener nada, se nos ocurrió llevarla aquí. De casualidad, en un enmarcador tenía el número de teléfono de la fotógrafa, la llamamos y parece que nos tomaron en serio porque el Ministerio de Cultura de Chile pagó el transporte de las cosas. El problema es que yo jamás había hecho un transporte, entonces yo creía que las cosas pasaban a aduana cuando entraban al país. Con lo cual me llamaron por teléfono, me dijo, acá tengo sus cosas. El señor me abrió, rompió los precintos, me dejó las cosas, me hizo firmar como que recibido. Y al otro día me parecía que había algo un poco raro en esa rotura de precintos, con lo cual me fui yo mismo a la aduana, me autodenuncié por hacer el contrabando de las cosas. Finalmente fui exonerado del contrabando, pero tuvimos situaciones complejísimas, porque por ejemplo esa misma exposición se iba a hacer en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile, y no me lo estaba, el garaje de la casa de la madre de Raúl estaba lleno con toda esa instalación y no me la dejaban sacar del país. Salió, pero 5 minutos que yo no creo que no habrán tenido tiempo ni de montarlo. O sea que no lo voy a aburrir con más historias, yo solo quiero recordar a Adolfo Bioy Casares, me gustaría recordar a Quino, me gustaría recordar a Sarafat y a mucha otra gente que generosamente confió en un proyecto cuando era nada, ¿no? Eso para mí es un apoyo que yo jamás olvidaré, ¿no? Yo recuerdo llevar las fotografías de Mary Henry, una fotógrafa más importante que hubo en Argentina, en un autobús, en una bolsa, porque tampoco teníamos coche. Entonces, no quisiera seguir con Hermenegildo Sábat, y después acá en España, Aurora Bernardes, a Sergio Ramírez, a Ricardo Piglia, a María Kodama, digamos, a tanta gente que me mostró que evidentemente en la cultura la gente quiere vivir de la cultura, pero que existe algo más. Porque si no, ni los creadores, ni los gestores haríamos el esfuerzo que hacemos para sostener esto. Y no voy a seguir hablando porque mi defensa está encima un poco baja, porque tengo una gripe y no quiero emocionarme demasiado. Así que vamos a la otra parte del acto de hoy. Nosotros lanzamos esta noche también el año Borges. Borges es como una especie de presencia protectora nuestra que me acompaña desde hace 40 años, 42, 43, tenés que sacar la cuenta. Y la verdad que desde que vinimos a España hemos sido leales siempre a Borges, y siempre, ya en el año 2006, cuando nosotros abrimos en el año 2002, hicimos una exposición de fotografías dedicada a Borges. En el año 2016 hicimos una gran exposición en Casa de América. Hemos llevado exposiciones de Borges a Bucarest, a Italia, a parte de muchas ciudades españolas como Sevilla y Santiago de Compostela y demás. Y el año que viene se cumplen 40 años de la muerte de Borges. Nosotros siempre ponemos, además para que no se ofenda María Kodama, porque María Kodama nunca quería conmemorar las muertes. Decía que ella ni siquiera nombraba la palabra muerte. Decía cuando Borges partió. O cuando Borges entró al gran mar, como decían los antiguos egipcios. Pero a mí me parece que cada festejo en función de la muerte es un festejo de la vida y el triunfo de la obra de un autor. Que 40 años después de la muerte de un señor viejo y ciego que vivía en un piso que a Vargallosa le pareció tan pobre en la calle Maipú, en Buenos Aires, hoy todavía sea citado, sea leído, y lejos de olvidarse esté presente, a mí me parece que eso es un canto a la vida y no a la muerte, ¿no? Por eso siempre usamos como subtítulo 40 años sin cómo. Porque es verdad que personalmente ya no está, no lo podemos ver más. Pero, no sé, yo cada vez que viajo, algunos de acá me conocen, nosotros que viajo mucho a Murcia, y cada vez que viajo a Murcia en la carretera, en lugar de acompañarme en algún tema de rock, me acompaña una conferencia de Borges
o una entrevista de Borges, que es el responsable que generalmente me pase de las bajadas en la carretera. Entonces, una idea que por eso estamos convocados a Saúl Sosnowski, a Luisa Fotoraje, a María Ángeles Fernández y a otros autores que han hecho entrevistas a Borges, porque yo creo que están un poco subvaloradas las entrevistas. O sea, Ricardo Piglia decía que, con un poco de mala leche, esto es dicho, pero él decía que lo más importante de la última etapa de Borges eran las conferencias, porque como Borges ya no podía leer, no podía reescribir, que era, no sé, aún en esos tiempos que no podía leer, escribió La Intrusa, escribió el libro de arena, o sea que quitarle tanto valor y demás. Pero sí me parece importante, el valor es verdad que las conferencias tienen mucho valor. Y yo creo que las entrevistas tienen un valor como de conferencia fragmentaria. Cada entrevista a Borges es un ensayo literario, político, si se quiere, filosófico y demás, ¿no? Por eso lo hemos querido recuperar una serie de entrevistas, creo que son unas 11. Y que las hemos elegido fundamentalmente por los autores que hemos rehuido en principio las entrevistas más coyunturales, porque al pobre Borges, como recibía a todo el mundo, entre ellos a mí, le preguntaban de todo. Yo tengo guardada en la colección nuestra hasta una entrevista en una revista pornográfica, ¿no? Porque él no preguntaba dónde iba a publicar y respondía, digamos, cualquier cosa. Pero la ventaja que tenía Borges es que le importaba un pito en realidad lo que le preguntaba, y a él le servía una excusa para hablar. Es como dice que trocito acá, para hacer como le gusta decir a Luisa Fotoraje, es de Borges, era de palabra pródiga. Y es verdad, esto hace que cualquier entrevista, porque por más que el entrevistador sea un estúpido, la entrevista es buena. Excelente. Porque le podría decir, ay Borges, hace calor ahora. Sí, bueno, yo recuerdo que mi abuela, cuando estaba con los indios, apantallaba con una cosa, siempre encontraba la cosa para contar una historia y realmente me sigue impresionando esa capacidad para hilar, para relacionar, para citar sin que aparezca impostado, ¿no? Que realmente creo que es una mente prodigiosa, ¿no? Yo tuve la fortuna de conocerlo, estamos acá, hemos tenido la fortuna de conocer, y creo que sí, de las cosas más importantes que me ha dado la vida. Y en función de los entrevistadores, elegí las entrevistas y he elegido, entre ellos, hay una hecha por Alejandra Pizarnik y Von Bordelevae. O sea, estamos hablando de entrevistadores que algún peso creo que tienen. Saúl Sosnowski, que ahora va a hablar luego de Rosalba Campra, que está en Argentina ahora, Marco Ricardo Bernatán, Rodolfo Terraño y Aida Bornik. Rodolfo Terraño, para los que no son argentinos, son abogado y político, que fue ministro, entre otras cosas, ministro durante el gobierno del doctor Robert Alfonsín. Aida Bornik era una gran guionista de cine, la primera latinoamericana miembro de la Academia Americana, ¿no? Y es una entrevista curiosísima, donde Borges habla de los Estados Unidos hace el año 76, o sea que hace más de 50 años. 50 años. Y es increíble, lo mismo cuando habla de México, es increíble cómo una persona ciega, vieja, con movilidad limitada, ¿no? Tiene esa capacidad para analizar una sociedad completa y ver cosas que los años han marcado como reales, ¿no? Luisa Fotoraje, que habla, una entrevista hecha en Japón, además, María Ángeles Fernández y la mía. Solo quiero hacer dos justificaciones, porque yo dije que he buscado gente, digamos, de trayectoria importante en el tema de cultura. Desde luego, yo no creo que no la tengo ahora y no la tenía cuando yo hice la entrevista a Borges, tenía 15 años, o sea que se imaginan que de trayectoria, nada, ¿no? Pero esa la he incorporado
porque otra cosa que a mí me parece que se tiene de Borges es la imagen de un hombre distante, poco accesible, soberbio y demás, y realmente no lo era. Por eso puse la entrevista. Yo llamé, busqué el teléfono en la guía, lo llamé por teléfono. Me acuerdo que uno de los shocks más grandes de mi vida fue cuando yo esperaba que un secretario, alguien me filtrara, y escuché la voz de Borges que dijo: hola. Digo, es que yo soy de la Escuela de Enseñanza Media número 1 de Don Bosco. Tenemos que hacer como trabajo un reportaje. Venga mañana o pasado 10 o 10 y media. Y está. Y el otro shock es cuando yo también esperaba ese secretario que no existió, después supe que no existió nunca, y me hacen pasar un pequeño recibidor y en la otra punta Borges se pone de pie para darme la mano, ¿no? Y otra entrevista que quiero rescatar es la de María Ángeles Fernández, porque en el caso de ella sí, era la única que trabajaba como periodista en esa época para la agencia Argentina, Noticias Argentinas. Y es una de las tantas entrevistas que se le hace a Borges cada vez que se daba el premio Nobel, que nunca se lo daban a él, claro. Digamos, el viejo recibía 2.200 personas que le preguntaban, pero en esta entrevista que da María Ángeles excede eso y él hace algunas apreciaciones políticas. En mi modo de ver, Borges ha sido siempre muy maltratado políticamente. Y esto lo digo, esto es una opinión particular mía, lo digo en la introducción. Yo creo que es un problema, como dijo Manuel Mujica Lainez en una carta a Silvino Campo: el talento y el éxito son dos cosas muy difíciles de perdonar. Y creo que no, cada vez se lo perdonan menos. Entonces, como no le pueden ni criticar una coma, van buscándole el pelo al huevo a ver dónde hizo una declaración que aparezca antidemocrática o demás. Cuando hay otros escritores que han hecho cosas incluso peores, muchos peores que él, y después se han convertido en especie de líderes de los derechos humanos. Si alguien tiene duda a quién me refiero a Ernesto Sábato. También me hago cargo de esa apreciación. Bueno, nada más. He quedado súper sorprendido cuando el libro estaba terminado, en el sentido, las pocas repeticiones que hay en las entrevistas. Pues yo no he editado las entrevistas están transcritas absolutamente. Y es de esperar que las entrevistas dichas a una misma persona tuvieran mucha repetición. Y no las hay. Y yo no lo busqué eso. Yo elegí los entrevistadores y me encontré luego con las entrevistas. Y prácticamente, salvo alguna referencia que pueda haber a su madre, a su cosas, prácticamente no hay repeticiones en unas 11, porque hay de Saúl Donosque, hay dos entrevistas, hay dos entrevistas de Ricardo Barnatá y hay dos entrevistas de Rosalba Cambra. O sea que son más que los autores las entrevistas. Así que yo nada más creo que meterse en el pensamiento de Borges es un placer realmente. Creo que leerlo cuando habla, cuando escribe, es entender lo que es la literatura. Por lo menos esa también es mi opinión. Verán que no pretendo ser neutral ni nada. Borges tiene mi adhesión absoluta, incondicional, y la tendrá hasta que me muera, así que alguien puede estar en desacuerdo y me parece perfecto, pero es lo que yo pienso. No sé si les parece, como lo tenemos por vía, si tenemos algún problema de conexión posterior, te vamos a dar la palabra a ti, Saúl. ¿Te parece? ¿Me escuchas? Yo quiero ver a la gente que está ahí. Tendrías que ponerle de inversa la cámara. Me siento aquí viendo al público y después la gente que va a estar hablando. No lo voy a poder escuchar, así que bueno, veamos qué se puede hacer. Pero bueno, ¿no me escuchaste lo que yo decía? Obvio que te escucho. Vale. ¿Qué quieres ver a la mesa en lugar del público? No, el público está muy bien, ya lo vi, ahora veamos la mesa. La mesa ahí tenemos a la señora... Pero ya nos vio, ahora quiere ver al público. La señora Luisa Futorani, María Ángeles Fernández y quien te habla, Claudio Pérez Mío. El ausente Marco Ricardo Barnatá, justificado. Él quiere ver la mesa mientras hablan, me parece. Como resulte más cómodo para usted. Vale,
tienen el privilegio de, como nunca se sabe estos medios hasta cuándo funcionan, te vamos a dar la palabra primero. No, pero a veces se desenchufa solo. ¿Cómo se llama, por favor, Saúl? Es el profesor Saúl Sosnowski, que es profesor de la Universidad de Maryland, director y fundador también con gran tesón de una revista que se llama Hispamérica, que sostiene desde hace más de 50 años y una de las voces más importantes del hispanoamericanismo en el mundo. Saúl. Sosnowski. Es un apellido de origen sefardí, obviamente. Bueno, alguien está levantando la mano, no sé si solamente está saludando o quiere decir algo. No, nadie quiere decir nada. Te escuchamos todo a ti. Yo estaba releyendo las dos entrevistas que le hice y realmente algo de eso me quedaba, algo me recordaba, pero otras cosas ya no. Pero leyéndolo ocurrió lo que vos estabas contando antes, que era oír la voz de él otra vez. Y me ocurrió algo similar a lo que le ha ocurrido a toda la gente que trató de verlo. Y es que uno anticipa que va a tener que pasar por varios filtros, si no, llamo por teléfono y me dice, bueno, la dirección es tal y tal, va a subir por el ascensor a tal piso, etc. Y ahí nos sentamos en un sofá. Esa es la segunda entrevista. Hubo dos. Voy a empezar aclarando eso. Y quienes tengan el libro lo podrán ver. Una entrevista la hice en la Biblioteca Nacional, cuando él era el director de la biblioteca, y la otra en su departamento en la calle Maipú. La primera tenía un propósito muy puntual y era que yo estaba preparando, estaba investigando ya el tema de las relaciones de la obra de él con la Cábala y tenía ganas, obviamente, de escuchar algunas de sus opiniones. Como escuchamos recién, ustedes le pueden preguntar a Borges lo que quieran y Borges les va a decir lo que él tiene ganas de decir en ese momento. Así que era bastante esquivo. Era difícil tratar de llevarlo por cierto camino y lo podrán ver. Puntualmente recuerdo lo siguiente, a mí me interesaba muchísimo la mención de Cordovero, que era un cabalista que estuvo en Girona. Y la Cábala de Girona o de Girona es una escuela muy, muy especial dentro de las tradiciones cabalísticas. Por supuesto, le largué el nombre Cordovero y me dice, sí, eso debe venir del cordobés, y se me escapó por ahí. La razón por la cual me interesaba muchísimo que él hablara sobre eso era porque yo había estado en la biblioteca de la Universidad de Harvard, me metí en la sección judaica y ahí encontré los textos que hacía mucho que alguien los hubiera hojeado porque estaban cubiertos de polvo. Me senté en el piso, empecé a ver lo que había escrito Cordovero y era casi como una transcripción de Borges o viceversa, de algunas de las nociones cabalísticas que ahí aparecían. Si Borges lo leyó o no, realmente no importa. Él cita las obras que quiere, inclusive las que él inventa como fuente de su propia obra. La otra charla que tuvimos en su departamento fue más relajada y no voy a decir que fue más agradable, fue más distendida, como que ya había otro tipo de sensación. Obviamente no estábamos en la biblioteca, estamos en un departamento, en su casa. Mientras estamos hablando me dice que busque tal libro que está en tal y tal estante a la izquierda, tal o cual. Así que recién escuchamos mucho énfasis en la ceguera de él, pero bueno, era un vidente, ¿no? En todo sentido. En hebreo hay una palabra que es sagineor, que sería como la negación de la vista, de la luz, y quiere decir exactamente lo contrario. Es decir, puede ser el uso para un ciego, pero también puede ser el uso para alguien que sabe ver mucho más allá de lo que son
de lo que es la vista física, ¿no? Así que fue emocionante verlo, sí, oírlo, sí. No fue la primera vez que lo vi. Él estuvo, mientras yo era estudiante en la Universidad de Virginia, en Charlottesville, que es la universidad que fundó Jefferson. Él vino a dar una conferencia sobre Edgar Allan Poe. Creo que tengo todavía el afiche. En ese momento estaba muy mal casado con la señora Estete. Y el que era en ese momento mi director de tesis me dijo: Sosnowski, usted es argentino, hágase cargo. Con lo cual se desligó de eso y lo tuve a Borges, entre comillas, a cargo, ¿no? Llegó a la recepción, fue en un auditorio que tenía más de 900 butacas, todo lleno, completo. Pero había una recepción. Claro, me acerqué, como se acerca uno a un dios. Yo siempre digo que tengo dos santos, él es uno, Cortázar es el otro, para mí. Y le puedo traer algo, pan, eso es lo que quería, pan. Digo, bueno, aquí hay canapés, que esto, que aquello y lo demás. No, yo quiero pan. Y son como las historias que hay sobre lo que él solía almorzar, ¿no? Bueno, nada, uno quiere buscar pan. Eso es lo que hay en esa ocasión. Ese fue mi primer contacto. Mi primer contacto con él y fue oírlo hablar sobre Edgar Allan Poe en la universidad donde hasta el día de hoy se conserva la sala que ocupó Edgar Allan Poe cuando estuvo como estudiante en Charlottesville. Eso fue posiblemente en el año 69. Y después no lo volví a ver hasta el encuentro en la Biblioteca Nacional. Y sobre lo que hablamos ahí, bueno, eso lo podrán leer ahora. Y creo que ya me tomé bastante tiempo como para escuchar a los demás. Muchas gracias. Quería agregar una anécdota con respecto a la comida, una anécdota que nos contó Aurora Bernardes, que en París lo llamaron a Maxime a cenar. Y él le dijo, ¿qué quiere comer? Arroz. Arroz con mantequilla. Así es. Y entonces le dijeron, pero mire que esto es uno de los mejores restaurantes de París, ¿no? Lo harán muy bien entonces. No sé qué es lo que... ¿Bajo Luisa? Ok. Lamento muchísimo estar con esta voz, este desarreglo en todos los sentidos que da, la debilidad que da un ataque repentino que te movilice, te deja. Bueno, yo estoy acá por mi entrevista con Borges. Pero por favor, me dice cómo se llama usted. Yo me llamo Luisa Futoral. Perdón, yo te presento. Perdón que soy muy mal moderador, lo que pasa que yo creo que todo el mundo los conoce. Yo no. Luisa Futonansky es una de las voces más importantes de la poesía argentina contemporánea. No vive en Argentina, como decía Jean Andreu, un amigo nuestro que falleció, decía, un argentino para perfeccionarse tiene que vivir en París. Y Luisa lo ha hecho hace varias, debe ser una argentina muy perfecta, porque París la ha secuestrado hace muchas décadas y ahí está. Bien, entonces yo me sentí muy honrada cuando, hablando de mis experiencias con Borges, Claudio me dijo, bueno, ¿dónde está eso? Voy a ir un poco salteando como yo hago siempre, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Esa entrevista forma parte, es el año 1979, plena dictadura en Argentina. Yo alguna vez tendré que dirimir
mis propios interrogantes de cómo fui a parar a enseñar ópera italiana en Tokio y luego a trabajar todos los días corriendo como una loca porque siempre las finanzas y yo no hemos tenido buena relación. Entonces yo trabajaba también en la radio oficial de Japón, que es la NHK. Entonces, todo argentino latinoamericano era mío. Y en ese conjunto de entrevistas realizadas en 4 años y medio, 5, la única que se salvó, por algo será, es la de Borges. Porque yo me la había grabado, porque me gustaba tanto oírlo, como siempre, en uno de esos caseteros que había de cinta pura y dura. Y tuve, fíjate, tuve la pasión de ir años después nuevamente a Tokio. Y lo primero que hice fue ir a mi trabajo, hola, ¿qué tal? Qué sé yo, qué sé cuánto. Y, ¿dónde están? Quiero, porque imagínate, yo he entrevistado, hoy me recordaba, mira, he entrevistado a Maradona y a Vargas Llosa, pero también a Martínez de Oz, que venía a vender la inmigración coreana, quería. Bueno, todo eso fue rápidamente a ver cómo rescatar ese trabajo. Y en esa época lo que yo había hecho era menos importante que el valor de esas cintas grandes que se usaban en la época y lo habían borrado todo. De todo ese trabajo lo único que ha dado es esta cinta. Fue hecha en su hotel en 1979. Yo tenía una larga conexión con Borges, porque yo he sido un poco, ¿cómo decirlo? Un poco navegante en el mundo, ¿no? Y entonces había recorrido toda América, era muy joven, y había recorrido Brasil, por ejemplo, y ahí encontré un profesor que me dijo, usted tiene que conocer Pablo Sánchez Sáez, usted tiene que conocer a mi amigo Jorge Luis Borges. Para mí era el señor más reaccionario de mi entorno. Presenté esta carta de mi parte y fui a ver a Borges a la Biblioteca Nacional con la cartita y le dije, mire Borges, le traigo una carta del señor profesor Pablo Sánchez Sáez. Escúchame una cosa, ¿por qué no me lee el diálogo de Salomón y Saturno del año 900 en inglés? En inglés macarrónico empezó la aventura más grande que yo puedo decir como formación literaria, porque empecé a verlo 2, 3 veces por semana, caminar con él todo Florida, pararme a Richmond por un café y después acompañarlo hasta su casa con su mamá. Y pelearme mucho con él. Yo, por ejemplo, venía hoy acá y les cuento una que me sirve siempre de Borges. Ustedes ven como yo estoy moribunda, a lo mejor. Bueno, no te mueras ahora, ¿eh? A lo mejor sí, y es Tenga la el mal última. gusto de morir. No, Ahora no, aguantá no. 2 horas más. Sí, sí. Si soy la última, lo último que digo, por lo menos queda grabado, registrado. Claro, Bueno, claro. la verdad que Póstumo. igual Bien. el acto toma otra relevancia. Sí, claro. A mí no me gusta la relevancia, ¿vio? Entonces, estrellas son capaces de morirse. Soy capaz. Entonces, hice esas. Si yo tengo que decir qué es lo que aprendí de Borges, yo no aprendí todo, porque de los maestros uno aprende pese a ellos. Les decía recién como era hoy, que yo me estoy muriendo por lo menos 45 grados de fiebre ahora en este momento,
Entonces, yo le decía a Borges, me acuerdo, cruzando Córdoba por ahí, decía, ay, Borges, yo tengo me muero del doctor, del dolor de muela. Entonces Borges me dice, qué curioso, no lo voy a imitar como Bernatán, no lo voy a imitar. Qué curioso, ¿verdad? Todos pensamos cuando tenemos un dolor de muelas, qué felices seremos cuando no lo tengamos. Cuando no tenemos ya ese dolor de muelas, nos damos cuenta que se puede ser feliz o infeliz. Y eso pasa con el éxito. Hay que tenerlo en un momento para no tener que estar siempre pensando en él. ¿Me gusta? Es maravilloso. ¿Me gusta? Sí. Bueno, entonces, yo en mi trabajo en el Chiquei Radio Japón, debo entrevistar a Borges, que rápidamente, porque tenía una pareja que escribía, a veces te conocía, a veces no. Cuando sabía que te habías pasado y te quería volver a tu nivel, te decía, ¿usted quién es? Habías estado con él todo el día y decía, ¿usted quién es? Bueno, entonces no me dijo eso, ¿usted quién es? Sino que me dio cita en el hotel y no se habló para nada en 79 de política, pero se habló sobre todo de sus vinculaciones con Japón, sus relaciones con Japón, y decía de algunos libros que luego he leído, de Lafcadio Hearn, que le gustaba tanto, decía, ese bienhechor de todos nosotros. Bueno, yo creo que más allá de falsa modestia, estoy muy contenta que Claudio haya elegido esa conversación donde está, yo creo que está lo que más Borges nos da, que es la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La capacidad de asociar y extraer de ese material lo mejor de ese material e hilar. Y ese es Borges. Y yo estoy muy contenta porque ustedes sabrán que Borges ha hablado, hay más o menos 1 millón de entrevistas. Y que Claudio haya elegido esa aventura de haber encontrado en Japón a Borges en plena dictadura, no tiene precio. No tiene precio. La entrevista, aclaro, está desgrabada sin, ¿cómo se dice? Sin editar. Sin editar. Eso es lo que ustedes verán en ella su capacidad de asociación, que es la maravilla máxima. Y Saúl, aquí presente, No. me ha pedido, no está el presente, ¿verdad? Sí, nos ve, mirá, ahí en ese Saúl, cuadrito. hace muy poco ha publicado un número sobre el 80, creo, Saúl, 80 aniversario de Dale. Y me solicitó. Y el título que yo le di, me gusta mucho, espero que a él le siga gustando, es Al maestro con cariño, que era la película que era en boga en esa época. Okay. Gustó tanto que está publicado. Claro, mira. Sí, yo soy un poco ansiosa. Lo mandé y dos minutos después decía, es corto, es largo, ¿qué hago? Saúl, ¿qué hago? Es corto, todo el tiempo siempre lo mismo. 40 años que estoy en ello, nunca sé. Yo tengo mis 10 minutos, ¿ya está? Sí, basta. No, solo quería decir yo que la entrevista a Luisa Futoranchi, además, es técnicamente inédita, porque se publicó una versión en francés, una traducción, pero la versión original en español es la primera vez que se publica. Así que yo estoy muy agradecido que ella, bueno, a todos los que han aceptado
participar de este libro. Estoy muy agradecido, incluso gente que no, porque vamos a ver, si Luisa me dice que no, le saco corriendo, le digo de todo. Pero por ejemplo, con Ivonne Bordelois, que hizo la entrevista con Pizarnik, yo no la he visto en mi vida. Bueno, y autorizó, y a Rodolfo Terraño lo vi una vez nada más. O sea que agradezco mucho, ellos hicieron posible este libro que a mí me ha dado tanto placer editarlo, reunirlo. Así que bueno, para cerrar, María Ángeles Fernández. Martín, no sé si quiere el Martín o no lo digo. Sí, quiero a mi mamá, pero es muy largo. María de los Ángeles Fernández Martín. O sea, es como falta que salga mi maestra de primero que dijo, te voy a llamar María, porque solo cuando esté enfadada te voy a llamar María de los Ángeles. Para cortar. Bueno, es un placer estar aquí. No es la primera vez que compartimos, por suerte, mesa, digamos. Con respecto al centro. Exacto, por supuesto. Pero Otro además libro. con Luisa, la última experiencia que tuvimos de estar juntas, que fue presentando un libro suyo, fue en la sede de la Embajada Argentina en París, justo el día antes de la pandemia, más o menos. Sí. Así que bueno, luego nos enteramos, pobre gente, que el embajador, su esposa, el agregado cultural y todo el mundo estaban con COVID. Y nosotras no. Nosotras no. No, nosotras no. Nosotras no. Así que bueno, Todo muy linda esa. estuvo linda. Y estaba nuestra querida Cristina Remiñazo, que le mandamos un beso. Bueno, lo primero que tengo que hacer es nuevamente agradecer a Claudio Pérez Míguez y a Raúl Manríquez Girón, que está ahí, que son los directores de este centro, a donde como, yo qué sé, como una hormiguita viajera, los vengo siguiendo por Madrid desde que llegaron prácticamente, ¿no? En todos los sitios donde han estado los he ido siguiendo por una razón o por otra. Yo no sé si ellos, pero yo me siento parte absolutamente de esta casa, siempre me siento en mi casa. Así que te agradezco de nuevo que me hayas de nuevo querido convocar en este librito precioso. Digo librito porque es perfecto, es librito, es libro, es manuable, se puede meter en un bolsillo. Bueno, lo que yo no tengo mucho para contar de la entrevista porque prefiero que la lean, pero sí siempre hay una anécdota, claro. La anécdota es que yo era una ingenua, novata, imberbe, ignorante periodista, ¿no? De 20 y pocos años, pero mi jefe, que era un tipo brillante, tremendo y amoroso, siempre me veía leyendo, ¿no? Cosa rara bueno, cosa rara no, pero bueno, era una agencia de interés general, digamos. Lo que más importaba, por supuesto, era la política, ¿eh? Años de la dictadura, claro, era la política y atajar, digamos, el enfado diario y cotidiano del ministro del Interior de aquel entonces, que era, bueno, no voy a poner calificativos porque me los voy a ahorrar, Albano Arguindegui, os imagináis lo que sabéis quién era. Este señor todos los días llamaba intentando socavar nuestra libertad de expresión, intentando amenazarnos, intentando callarnos, ¿no? Y Horacio Tato, que era un señor liberal, no era nada de izquierda, digamos, nada, pero era liberal en el sentido, un liberal, pero un defensor a muerte de la libertad de expresión, todos los días peleaba y nos defendía a los periodistas que teníamos que ir, como dijo Luisa. Yo he tenido que entrevistar a Henry Kissinger para la agencia, he tenido que entrevistar a ese señor, o a Martínez de Oz, o a otros peores, y bueno, a otros peores no, a esos, que son los peores de todos. Sí, es verdad, te tocaba, como estaba en la redacción general a la mañana, todo lo que tú hacías por la mañana salía en La Razón por la tarde, que había una edición vespertina, y luego salían los diarios del día siguiente, con lo cual era un horario importantísimo en el que yo estaba. Bueno, ese día, el día que decía Claudio del Nobel a Borges, obviamente Horacio Tato me ve a mí y me dice, ¿qué está haciendo? Y yo creo que estaba, no sé, llamando al mercado central a ver el precio de la... Yo qué sé, bueno, no importa. Me dijo, vaya a ver qué dice Borges, vaya a ver, así, con lo puesto. Y yo cogí mi grabador y mi cuadernito y salí con el fotógrafo a la casa de Borges, sin tener ni idea quién era Milós, qué le iba yo a preguntar a Borges, yo qué sé, yo era lectora de Borges y de hecho había acudido a las 7 noches, a las 7 charlas que dio, que era en la sede de no sé qué. Exactamente. Y que yo venía enfadada todos los días diciéndole
a Tato. Tato, no había ningún periodista cubriendo eso. Y él, bueno, la cultura no importaba, realmente no importaba, era la política. Bueno, total, que lo mismo, llego a la casa de Borges, la primera, eso es muy importante en periodismo, llegar los primeros, ¿eh? Yo he llegado 2 veces primera, que fue importante, una fue esta. Y abre la puerta Fanny, la señora que lo cuidó toda la vida, y dice, ¿qué quieren? No, venimos a ver a Borges, a ver qué dice. Borges, acá hay unos muchachos que quieren hablar con usted. ¿Qué pasen? Bueno, así, tal cual, lo que contaba. Esa actitud. Bueno, yo llegué ahí, como es lógico, bueno, la entrevista la leen ustedes, y yo estaba bastante, ¿cómo decir? No sé, tímida, porque no sabía qué hacer con este hombre. O sea, para mí era el monumento, ¿no? Y bueno, no sé cómo, fui preguntando cosas y la entrevista salió. Pero en un momento determinado, la entrevista empezó a tener el valor que Claudio le ha dado, que es que yo le pregunté por la dictadura. No le hice la pregunta de la dictadura, pero le hice una pregunta que él recuperó para criticar, como es lógico, que no era tan fácil en ese momento que una persona así dijera con las palabras que él lo dijo el horror que se estaba viviendo. Porque da la casualidad que hasta hacía poco no había podido él saber la verdad. Y eso lo sabemos las circunstancias, porque él era ciego, no leía los diarios. La gente que lo visitaba no venía a leerle los diarios. Él no veía la tele, no escuchaba la radio. Entonces, no estaba al día. Si había mucha gente que no sabía lo que pasaba, ¿por qué le tenemos que preguntar a Borges? ¿Por qué tenemos que pensar que Borges sí sabía lo que pasaba cuando era el que estaba en las peores condiciones posibles para saberlo, ¿no? Pero cuando lo supo, y entonces tomó partido y recibió a las madres de Plaza de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo fueron a verlo. Cuando las madres le contaron lo que estaban haciendo con sus hijos, como él me dijo, yo lloré. Eso, que Borges llore, ¿no? No es cualquier manera de decir la herida que sintió, la herida humana, porque en un momento a mí me dice, pero yo soy un hombre ético. Eso tampoco es cualquier palabra dicha en Borges, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito a que lean la entrevista, simplemente les digo que yo estaba ahí y claro, empezó a ver para mí como una cosa de confianza, no de confianza, pero yo me sentía tan a gusto y en un momento veo que el fotógrafo me hace así, ¿no? Como diciendo, tenemos que ir, era una agencia de noticias, no era el diario del día siguiente, que había que dar flashes, había todo un protocolo. Entonces, claro, yo llevaba 1 hora, se me acabó la cinta. Y entonces en un momento Borges me dice, ay, lo que pasa es que anoche tuve un sueño, ¿quiere que se lo cuente? Y yo digo, ay, Borges, me tengo que ir, vengo otro día. Pero bueno, cuando ustedes se creen, podría tener un inédito de Borges. No, me fui porque tenía que cumplir con mi deber de periodista, que era ir a dar la primicia de lo que había dicho Borges. Bueno, en fin, así uno es estúpido cuando es en fin, entonces, cuando llego a la agencia y me dice Tato, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Entonces digo, bueno, escuchemos la cinta, escuchamos juntos la cinta. Yo creo que él saltaba en una pata, porque claro, Borges había dicho cosas verdaderamente valiosas. Había hecho una denuncia pública, que era en el fondo lo que era como el referente moral, era el referente moral, para mí por lo menos lo era, y lo fue, siempre lo fue. Y lamentándolo mucho, la gente solo se quedó con el hecho de que lo condecoró Pinochet. En la mentalidad de Borges y sin el asesoramiento adecuado que no lo tenía, era como afear a alguien que un presidente, por muy dictador que sea, lo invitara y no ir. Él no fue para hacerse la foto, fue porque le parecía mal educado no ir, como fue a la comida con Videla, que fueron Ratti, que fue el presidente de la SADE, el padre Castellani, que después hizo la crónica, y por supuesto Sábato. ¿Y quién preguntó por los desaparecidos? Fueron el padre Castellani y Borges. Entonces, las cosas por su nombre. Yo voy a rescatar además, y esto ya no tiene que ver con mi entrevista, sino con el hecho de que Borges, cuando fueron a juicios de la Junta, saben que fue a ver los Strasser a su casa. Y él fue a uno de los juicios, que a mí me recordó la crónica de Roberto Arlt cuando dice, he visto morir un hombre, ¿no? Que Roberto Arlt tiene que ir en un momento a uno de los pocos últimos fusilamientos que hubo en Argentina y escribe esa crónica que a mí me dejó destruida. Bueno, Borges asiste al juicio justamente nada menos que de Basterra, que fue
el fotógrafo que sacó uno a uno, como pudo, los negativos de la ESMA, que a él lo obligaban a hacer a los presos, y que con eso se pudo demostrar que la gente había entrado viva y no había salido, o vete a saber a dónde los habían mandado a enterrar. Y Borges fue a ese juicio, y él escribe esa crónica, que se publica Urbi et Orbi. La del País la podés buscar en los archivos, está ahí. Entonces, no es que él, bueno, no voy a hacer más defensa de la ética de Borges y del compromiso moral como persona que él tuvo, cuando lo supo, porque también es fácil, como bien dijo, y no voy a nombrarlo, hubo mucha gente que podría haber, digamos, desde una posición u otra, tenido el valor de hacer lo que hizo Borges en plena dictadura. Y bueno, yo no voy a juzgar a nadie, porque también es verdad que no era fácil vivir bajo la dictadura, y todos teníamos miedo y estábamos aterrorizados. Y los que habíamos tenido amigos desaparecidos y muertos, más. Entonces yo no soy héroe, y Borges no tiene por qué serlo, ni lo fue. Pero tuvo el valor de decir en el momento adecuado esas cosas que dijo, que fueron muy importantes, porque dieron la vuelta al mundo. Lo sé porque luego me convocaron de la agencia EFE para que llevara una crónica con estas declaraciones. Entonces, yo a Borges no tengo más que gratitud hacia él, y quiero decir simplemente que siempre fue para mí un modelo, digamos, en ese sentido. Y quiero recordar que cuando estuvo aquí en Madrid, creo que fue en el 80 y tantos, yo le llevé 85. Para que me firme a la de la villa, ¿cómo se llama? El centro de la villa, en ese, que me lleve el librito, la cifra, y María me dijo, si quieres, te lo firma después tranquilo en el Hotel Palace y tú lo pasas a buscar. Y lo hizo. Y yo al día siguiente pasé a buscar el libro al Hotel Palace y me lo había firmado, con esa letrita de hormiga entintada, como yo digo. Bueno, esas cosas hablan de una persona que bueno, para mí, no sé, tiene un valor particular. Él decía que no era importante los libros que había escrito, sino los libros que había leído. Y yo puedo decir lo mismo sobre las personas, ¿no? He conocido a personas maravillosas que me han alegrado, iluminado y ayudado en la vida. Y ya que estoy, voy a nombrar a Luisa, a quien quiero mucho, a Manuel Antín, que nos dio tanto, y bueno, a mis queridos amigos, Claudio Raúl. Ya está. Tenemos unos pocos minutos, y no sé si alguien quiere hacer un comentario, pregunta sobre el libro, sobre Borges, sobre lo que quieran. Somos todo oídos. ¿Quién tuvo la idea de juntar las entrevistas? ¿Fuiste tú? Sí, claro. Y además voy a decir una cosa que no quería nombrarlo porque no me gusta darle difusión. Pero me enfadaron muchísimo unas declaraciones del director del Instituto Cervantes hechas en Buenos Aires. Me enfadaron muchísimo porque de nuevo, dale con el tema político, con datos falsos y demás, y en un evento además institucional y promovido además por la Fundación Borges o demás, me sentía bochornado. Me sentía bochornado en mi calidad. ¿Qué decía? ¿Que Borges era esto o aquello? Dijo que él le había empezado a gustar Borges. Esto está citado, lo pueden buscar en el diario Clarín. Le había empezado a gustar Borges cuando se enteró que había preguntado por su gran amigo Haroldo Conti en el almuerzo con Videla. Con todo respeto, si alguien conoce a Borges, sabe que amigo de Haroldo Conti no lo era. O sea, con un desconocimiento. Y encima, que eso lo voy a tener esto, vinculado a gente que precisamente en Argentina no está muy lejos de la dictadura, que no voy a decir quién son. De hecho, incluso en algún momento pensé en ponerlo acá y me pareció que era darle difusión, además, porque me sentía bochornado, porque decir, como que hay que pedir perdón por ser borgiano. Pero por favor, a ver, además, ¿quién tiene, no quiero ser grosero, pero que todas las partes están limpias para que cuando uno rasque no encuentre nada, ¿no? Cuando además, ya lo dijo María Ángeles, es verdad que Borges apoyó la dictadura militar, como gran parte de la población argentina. Acá yo cito unas declaraciones de Ernesto Sábato, que están en la prensa, yo no las inventé, donde dice que la gran mayoría del país estaba esperando terminar con ese gobierno de mafiosos y demás.
digamos, una decisión equivocada ante una situación insostenible, no lo puede condenar eternamente. Pero supuestamente Borges siempre está del lado equivocado, y sinceramente, si el director del Instituto Cervantes ha podido leer a Borges después de entenderse, lo siento por él. Es más, si no lo quiere leer, que no lo lea. Creo que ni los herederos estarán preocupados porque se venda un libro menos. Por suerte, Borges está ya en un sitio No le hace falta. a donde está, ¿no? Y me pareció realmente muy injusto, y eso fue lo que me definió por esa entrevista. He puesto acá la solicitada de las abuelas de Plaza de Mayo, donde uno de los primeros nombres que aparece como firma fue Borges. Que es verdad que era escéptico, que descreyó de la democracia, como tantos otros, sí. Pero, por ejemplo, María Ángeles acaba de nombrar a Roberto Arlt. Roberto Arlt fue uno de los escritores que más apoyó la Revolución del 30, que fue la que dio toda la consecución de golpe de Estado. Y Borges defendió al presidente Irigoyen y no apoyó eso. No ha sido un hombre perfecto, desde luego, porque la política no era lo suyo. Bueno, ¿quién fue? No es cosa. Pero realmente me parece, ya lo vuelvo a decir, de una envidia de cosas, porque no soporta lo bien que escribe. Mira, ahí estoy haciendo una... David Viña, que es un escritor argentino, que era muy de izquierda, tenía un amigo que vivía con él y que me contó que le decía: ¿cómo puede escribir tan bien este viejo hijo de puta? O sea, creo que es el problema. Yo le tengo una gratitud eterna a él, y además también quise mucho a María Kodama, que ha sido muy generosa con nosotros, con muchos errores también. Porque yo creo que el mundo cada vez más se divide en gente que sabe cómo hacer las cosas y gente que las hace. Es una cosa que yo noto cada vez más, porque uno va a agarrar un libro y encuentra, no, esto hay que hacerlo de otra manera, esto hay que venderlo acá, esto hay que promocionarlo. Uno agarra un balón de fútbol y tiene 200 personas que saben cómo hay que pegarlo. Pero los que lo hacen solo son los que están en la cancha. Es así. Y bueno, eso está. Yo estoy contento. Para mí es un homenaje personal a Borges. Este libro está hecho con mucho cariño. Si la gente lo compra o no lo compra, me importa un pito. Obviamente, mejor que lo compre. Mejor que lo compre. El editor de que vive, si no. Pero realmente para mí fue una cosa, digamos, afectiva. Para mí fue importante también que estuviera en la entrevista de Rodolfo Terráneo, porque yo vi cómo Alfonsín, cómo Borges recuperó la ilusión cuando Raúl Alfonsín ganó la selección. Él le pareció, no tuvo tiempo, se murió pocos años después, pero él estaba realmente entusiasmado. Ahora yo quiero ver este despertar, ahora yo quiero ver... Estaba tremendamente ilusionado. La máscara de lobo, que yo le saqué la foto con la máscara de lobo, fue porque él se enteró en una fiesta de Halloween que había perdido el peronismo en las elecciones. Entonces le pareció todo surrealista. Él disfrazado con el lobo y que el peronismo hubiera perdido las elecciones. Ese escepticismo que él tenía, hay una frase, Borges no da frases gratuitas en ningún. En un momento dice: yo me afilié al Partido Conservador, que en sí es una cierta forma de escepticismo. Porque su conservadurismo viene de la decepción. Él escribió textos a favor de la Revolución Rusa. Él se agarró golpe defendiendo a Hipólito Yrigoyen, el primer presidente elegido por voto popular en Argentina. Pero después, como a tanto, la vida te va machacando. Y en la entrevista que hice Mariana, y la democracia, bueno, la democracia también dio Hitler, aquí no dio 2 veces a Perón. Y lo que está dando ahora. Hay una frase de él ante la guerra de Malvinas que fue: Argentina huye para adelante. Bueno, eso es una cosa que se recupera poco, digamos, cuando se produce la guerra de Malvinas, que yo tenía... Claudio, ¿podrías repetir esa frase? Porque no alcancé a oírla. Digo que es una cosa que se... No, la que frase. dijo Argentina huye para adelante. Argentina huye para adelante. Cuando se da la guerra de Malvinas, digamos, yo tenía un miedo tremendo, porque, digamos, el nacionalismo, a un profesor mío, estando en un instituto normal, lo echaron por decir que no estaba de acuerdo con la guerra. Y me llamaron a mí a la dirección para lavarme la cabeza y decirme que eso no se podía decir, que había que luchar por la patria. O sea, era un momento
de exaltación. Todos los días cantábamos en los colegios El que no se Hermanita Perdida, la perdida perla austral y todas esas cosas que hicieron. Y yo digo, Borges va a hacer una declaración, lo que piense, y esto puede ser que ya una vez le habían puesto una bomba en la casa. No, pero por suerte él, yo creo que tal vez aconsejado, o por su inteligencia, no dijo nada. Después de la Vivió guerra, Juan López y Juan Ward. después de la guerra publicó Juan López y John Ward, que me parece el alegato, digamos, a la paz, Antibelicista. más que tal, y a creer en la cultura como único medio. Porque Juan López, incluso en la primera versión, aparece como Juan López y Juan Ward. Entonces Alicia Jurado le dijo, si todo el mundo sabe que John es Juan, ¿por qué le vas a traducir el nombre? Entonces después en Los Conjurados aparece como Juan López y John Ward, ¿no? Y trata de un estudiante que en las aulas de la calle Viamonte, que conoció Saúl y mucha gente donde estaba la Facultad de Filosofía y Letras, Claro. había aprendido el español para el Quijote, ¿no? Y el otro había caminado por la ciudad donde caminó Father Brown, ¿no? Y que podrían haber sido amigos, pero se encontraron en unas islas demasiado famosas y cada uno fue Caín y cada uno fue Abel. Entonces, yo creo que se cierra. Cierra bien. Lo dejamos aquí. Gracias. Muchas Muchísimas gracias. Gracias, Paul. Gracias a ustedes. Gracias. Maravilloso el cariño que le pusiste a este libro y es realmente un honor estar en un libro hecho de esa manera. Así que gracias por incluir las mías. No, para mí es un honor que una persona de su trayectoria y además de su conocimiento sobre Jorge de la Cava, que es la autoridad principal en este tema, que esté en el libro. Porque lo he hecho con cariño, no te voy a decir que no, porque está hecho todo con cariño. Gracias por participar. Un abrazo. Bueno, ahora rompemos filas. ¿Tenés que despedirlo o se queda ahí? Ya que no puedo tener que ir a Lo que pasa es que no me puedo Quédate, tomar nada quédate. Mira, en cualquier momento te va a despedir el sistema, porque se va a cumplir el tiempo del sur y se despedirá forzosamente. Muchísimas gracias. Una cosa importante. Los invito mañana, Lili Greenberg, que no sé dónde está hoy, está ahí arriba. Es una escritora y poeta argentina. Mañana va a hacer una presentación sumamente interesante sobre Santa Teresa de Jesús, pero también sobre Santa Teresa de la Cruz, que Edith Stein, una mujer judía que se convirtió al catolicismo, se hizo monja y a pesar de eso fue muerta en los campos de concentración durante la época de nazi. Así que les aconsejo los que puedan venir mañana. Hice un unipersonal que se estrenó en el Teatro Cervantes y lo voy a pasar mañana. Así que están invitados. Bueno, ¿a qué hora? A las 8. Sí, estamos en el Teatro mañana. Gracias por Gracias por venir. ¿Qué tal vos? ¿No te diviertes? Súper alcalde sobre Sí. No, fue aquello primero. Pero ¿cómo la silla la dona? No, yo voy a pedir, mi hija quiere pedir. Bueno, yo también. ¿No quieres tomar una copa? Ya ahora vamos a servirla. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias, Thiago. Te quiero pedir a decir a mi loca Sí.
¿Dónde dice el espejo? Por ahí. Que forma parte del museo. De los estudios. Todos los escritores. Abajo hay un museo. Objetos de es muy bonito. Sí, sí. Yo pensé que sería como los de Sí, claro. Qué bien, te ha puesto la fecha. ¿Cómo ella te puso la fecha? Sí, gracias. ¿Quién quiere libros? ¿Compren ahora o callen para siempre? Ah, bueno, pero eso no, pero después ahora con él. A ver, uno con tarjeta. ¿Queda más? 23. Ah, me da igual. Esto lo he hecho vos, no lo he hecho yo. Yo te lo hago con todo gusto y con todo el cariño que está en el libro. ¿No necesitas copia? Vale. Gracias. ¿Cuál? ¿El de poesía o el de las malqueridas? Esto es poesía. ¿Y las malqueridas qué es? Una serie de textos sobre Muy bien. Eventualmente llamé. Vas a mandar. Es una gran colección internacional. Tiene todo. Está muy bien, ¿eh? Ay, bueno. Aquí no se puede venir. Ella es la otra autora de las malqueridas. Dijo Borges que en la vida no lee más de 300 libros. Se llama Rafael. Bueno, tengo el cava para medio servir, ¿eh? Tiene que aguardar. Primero lo que muchas gracias. Esto de lo... Y al día siguiente no, en serio. Bueno, pero en la agencia yo me llevé. Se volaron las volaron encima, las volaron encima.
Y yo tenía, era yo no veo nada. Arroz con alegría de la Están todos esperando que acá. Este es tuyo. Gracias. ¿Quién sigue? No, para nada. No doy beso porque estoy pero encantada de ver. Estoy contenta porque la verdad que me estar en ese momento. Ya soy una chica como yo, no sé, por el amor. Hola, señor. ¿Te tocó? ¿Qué? ¿Te tocó? La verdad que esa persona que te marca, ¿sabes? ¿Tarjeta? Ahora yo tuve, claro, para empezar a leer, por ejemplo, las entrevistas que le hizo el periodista de Cocho, son una delicia. Lo que también nos hace, también todas las cosas en su sitio, pero no hay bordes sin cortar, ni cortar sin bordes. Así que nada, bueno, muchas gracias. Que está ahí de espalda. ¿Quién más? Bueno, sigo con el cava. Bueno, es un escritor chantero. El que hizo él, yo estuve acá cuando No sé, Después sacamos ha tenido una vida. Claro, de una cosa que se veía. Entonces, en mi parte, No, lo que pasa es que ya me había comprado una salsa y yo no tuve tiempo de porque no estaba el marido que tenía el dinero. Entonces me trajo ahí en la mesa. Que te lo dejara a ti para eso. Sí, ahí arriba la puerta derecho. Ahí voy a buscar más copas. No, Y después voy a buscar más. Bueno, estaba picando Por ahí está.
Sí, claro, de la película El Muerto, si no me equivoco. Acá estoy otra vez. A ver, Concha. Gracias por venir. No me acerco Hasta la limpiadora, a mí me por primera vez se lo hizo. Quiero una conciencia, quiero una conciencia hoy desde las 7 de la mañana. Yo le he dicho al camión de ahora me pasa de toda la vida hasta la caldera. Claro, fue que ¿A quién tiene miedo? Esa es la pregunta. A la gente. ¿Ya? Ahora, a ver. Obviamente, por eso digo, claro. Yo no. Yo no. Te contó la historia de Luis Aldero. ¿Te acuerdas que se lo contó a Luis Aldero y se quedó atónito? Me lo contó como lo ponía. A ver, vamos por partes. Vamos a hablar de cosas. Vamos por partes. Como decía Jack el Destripador. A ver. No, acá hay más. Sí, hay más. No se preocupen que no nos quedamos sin libros. Sí. Ay, ¿sabes que voy a contar algo raro? Porque a mi hija se le ocurrió hablar mouse. ¿Tenés mouse? Sabes que ahora no, pero sí la tuve. Y la Pero escuela no sí. se lo presta porque es menor de 12 años. Pero si querés te lo consigo. Es que no estoy cerca. No estoy cerca. Cualquier cosa me consigo camino. Pero en la escuela no se lo presta del biblioteca porque es menor de 12 años. Claro. Magnífico. Sí. Bueno. Sí, aquí tienes el pique de caja y a usted. Se estaba limpiando así. No puedes mandar lo que quieras, pero se lo tienes que decir. No, hay gente que es una no, y sobre todo que yo le digo, no, pero yo le digo, pero él no escribe tiene hijos, supongo que un perro que pero yo le pido, ahora La ópera tiene mucho. pero bueno, y ahora claro, estoy más como que tengo que bebiendo. Ella es ciencia ficción y cuestiones de género también, por supuesto, y sobre todo esa amiga mía se llama Lola Padre, tiene varios libros escritos y muchos estudios sobre fan de películas. Aparte amiga mía, hace muchos años.
salen a pegar. Es muy amigo. Pero tenés que hacerlo porque además sí, 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 sí. Bueno, con Lola, a él lo claro, bueno, ahí donde nos Esta vez se da cola para coger el libro. Su madre se para el Claudia está ahí sentada. Ya está que se quedó. Bueno, yo creo que lo tiene claro. Muchísimas gracias por venir. A ver, necesitamos 5 agendas. Sí. Eso ya no es mi área. Porque no están. No hay. Mira que ahora le pregunto a Claudia. Necesitamos 5 agendas y ¿por qué no está mi libro en ningún lado? Tu libro está bien. Parece bien, pero por lo menos te estás perdiendo más o menos, bueno, el 50% de la hombre, 5 más, porque era injusto, es cierto que había ¿Viste? Tu libro, entre los que están acostados ahí está tu libro. De acá lo estoy viendo. No, le decía a Daniel. Era interesante, porque, bueno, un día te lo cuento. Yo me caía de un pino, ¿me entiendes? Pero era interesante, porque eran las pioneras. Además, este libro sí se puede leer por la noche en la cama. Ahora sí. No, sí, pero bueno, yo qué sé, a mí me quedamos todas las niñas. No, pero claro que además, claro, combativa, no sé, compré. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Eso Bien. Organizo de la ciencia a partir de la Segunda Guerra Mundial, por eso los programas nucleares, la flora, sigue. No ha acabado. Entonces ha habido una cosa que es muy moderna, muy así, muy tal, y entonces se dirige al aula nosotros. Habla femenino. Teniendo en cuenta que para que sea inclusivo. Entonces, teniendo en cuenta, no intentes entender. Una ridiculez y una tontería, pero bueno. Es una cosa muy actual. Claro. En el sentido de que las mujeres no se sientan escuchadas, si no nos sentimos entendidas. La clase, el 80% son mujeres y el 20% Bueno, son ¿puedo hombres. tomar Habla un femenino. Entonces ha habido una protesta, ha dicho uno que se siente excluido, lógicamente. Entonces, bueno, esa ha sido la anécdota que es una cosa ridícula. Es una cosa ridícula, porque nosotras hacemos, nosotras pensamos, nosotras decidimos,
El primer día nos quedamos todos así. Hombre, a mí me gusta. De relaciones internacionales. Me gusta porque... No, pero vamos, eso solamente puede ser uno de poder. No lo ha dicho, pero es que es imposible que ningún ser humano normal se dedique a eso en una clase. Y luego es que es un profesor, porque repite, tiene cuatro ideas y las repite con este lenguaje revisado, académico. Por ejemplo, en vez de explicar las cosas, pues los gobiernos tienen intereses, por ejemplo. Y un poco un poco de gaseosa. Bueno, he mandado hoy, has visto, unas citas telefónicas. Sí, Joana, pero es que da igual. O sea, hay que afrontar eso por los motivos que sean. Bueno, es que hay un chiste. Puede ser por eso. Imagínate que es con un accidente, imagínate que en España. No, imagínate esa posibilidad. Imagínate un chico joven que tiene un accidente de moto y se queda inválido. Es que van dos oficinas a París y están ahí yo no sé cómo se explica el chiste, pero al final lo que me hace gracia es que ellos van a ver la puerta están comprobando si puedes entrar, no puedes entrar, no sé, no puedes fiesta, bajada, y entonces pues estamos hay una H por ahí, y entonces de repente pues tienes que dar gracias de que no te pasaron los 20 años. Pues no, porque él duró muchísimo. Sí. Se van a cruzar, se cruzan con uno que se ve que se miran, no sé qué, y le dicen, no. Les decimos que no les lo me encanta porque efectivamente si hay alguien en España efectivamente se puede salir que sea eso que tenemos a nosotros de Santander de ser Antonio si hay alguien en Paraguay Gracias. Cobra, por favor, un mapamundi de Bilbao. Misa, Claudio. Consultorista del año 21. Consultorista del año 21. No lo pagaste. las agendas Sí. Agendativo, ¿no? Sí. Claudio. ¿Tú querías hacerlo, no? Bueno, tengo una veniencia. Yo necesito dos. Me gustaría venir más veces, pero bueno. Bueno, importante. Hoy era un día importante y ha venido. Las otras de Cortázar también. Cortázar también. ¿Cuánto es? Lo que pasa es que para mí Cortázar es por interpósita persona. Que hubiera necesitado. Hasta luego, gracias. Yo no quiero. Nunca me la creí. Tengo un montón de fotos. De la escritura, yo del escritor porque no se puede poner del escritor y del escritor. Pero y en el programa que se llama Es que esa parte no me la pusieron en el programa. No, déjalo. Eso fue un error.
gente, o sea, por ejemplo, la gobernadora dice que son max out, que las hijas se las regalás. A nadie nos han Pero enseñado. que hacen un conjunto amoroso. No, pero es una foto. No te puedo decir que Sí, no sabes, ya mi hijo mandó el libro. gracias, cariño. Pero estos días él estuvo No había hablado con él cuando estaba. además estaba casi 15 días. Pero bueno, hoy le dio. Si le quería venir a ver, no pudo. Pero es lo mismo que yo fui Un retrato de Rivera y un valor de un Tintoretto. pero ahí estaba bien. No es como, no, vamos a dar no es gripe. Y bueno, y como tenía un inicio de infección, me mandó. Hay que curarlo. Claro, y empieza a complicarse. Se le empieza a complicar el lío. Y hoy fue y no, pero le dijo que amor y paciencia. Sí, sí, la tercera, ¿la viste? Sí, claro, y cuando toma frío, cuando La Universidad de Cuyo le vuelve a dar. Bueno, sí, lo que hacíamos cuando éramos. Es un amigo mío orientado. Por un lado, orilla de la República Argentina, orilla de la República Oriental, y el gran solitario. Bueno, allá en la otra orilla, al otro lado. Pero mi amor, Es un peso tenés, es una joda. Que todos somos iguales, que somos los títeres, todos somos. Los orientales son los y los los orientales son una tropa. te doy un beso, ¿no? Bueno, a él te doy un beso, si te contagio, bueno. Me ha pegado la cintura. ¿Tiene? Sí, Sí. me No, está no mucho estoy tiempo contagioso, para pero tenemos una tos rara y yo a ver si por el Tu amigo, Mi amigo de Fiebre. haciendo con esta pirata. Adrián quiere que lo Mira la joda, dice eso. El tipo también. un libro que ya sacó, Claudio sacó, Ese es el caso. Es toda una mentira. No, vale, tengo que organizarme. Querida, espérate que salga. Siempre preguntan por ustedes. Sí. Siempre. Yo siempre me acuerdo de con mucho cariño. A ver, ¿dónde puedo empezar? 91. 91. Sí, eso. Yo pensé que ya tenía. Bueno, ya llegará. Si Dios quiere. Sí, yo en mi sitio. Pero está bien, en general está bien. Nada, porque hacía Y la otra, bueno, sobreviviendo. No digo los 1500 kilómetros de largo, por lo menos como diríamos, una penetración a fondo, una penetración a fondo de todos los cuerpos. Perdón.